Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Discovering Creativity, este podcast que nos ha traído unos episodios bastante interesantes y en esta ocasión no será la excepción. El día de hoy tenemos un invitado muy especial llamado César. Y bueno, César nos viene a traer parte de su conocimiento, de su experiencia laboral y a compartir muchas de las cosas que, pues bueno, vamos a estar platicando a lo largo de esta entrevista. César, bienvenido. Es un placer, es un gustazo poder tenerte aquí. Y pues bueno, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación también y muy complacido pues de aportar un granito de arena a las conversaciones que están teniendo alrededor de este tema. Excelente. Bueno, mi querido César, pues nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de poder estudiar un poco acerca de ti antes de estas entrevistas, ¿verdad? Y pues bueno, ya hemos metido ahí tu perfil de link, ¿no? Te hemos estado ahí stalkeando como novia tóxica, como dirían algunos. Pero bueno, a las personas que van a estar escuchando o viendo este podcast, pues algunos no tienen el placer o la dicha de saber quién eres, entonces nos gustaría empezar por ahí. ¿Nos puedes platicar de ti a grandes rasgos? ¿Quién es César? ¿Qué le gusta hacer a César? ¿Dónde está César ahora mismo en esta parte de su vida, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero pues he estado vinculado a la academia durante toda mi carrera profesional. Actualmente trabajo con una universidad en Colombia, que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ha sido una universidad que ha sido pionera en los temas de creatividad y es la razón por la cual pues he venido jalonando ese tema y hago parte de ello. Actualmente soy el director de investigaciones de la universidad y lo que me apasiona, tanto en mi rol como director de investigaciones, como en el rol que he ejercido pues a lo largo ya de algunos años desde que entré a este campo de la creatividad, pues es promover desde la educación el pensamiento creativo a todos los niveles de formación. Estoy vinculado también a una organización internacional que se llama Inclusive Innovation, que es una organización en la cual trabajamos alrededor de todo el mundo para utilizar las técnicas y herramientas de solución creativa de problemas para contribuir a la solución de diferentes temas a nivel global. Es una organización que opera en todos los continentes con facilitadores en creatividad en todos los continentes. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir parte de tu experiencia, de tu labor que empeñas día a día. Y bueno, leyendo y escuchando un poco de lo que nos mencionas respecto al ámbito de la ciencia, normalmente yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba estudiando en la secundaria nos enseñan respecto a todo esto de la ciencia, la biología, el proceso creativo y todo este trabajo que es previo a hacer un experimento, ¿no? Que es como la hipótesis, la introducción, plantear un problema, hacer preguntas y pues ya después viene toda la experimentación y finalmente los resultados, cambios, etcétera. Entonces, algo que me llamaba la atención que mencionabas era respecto a este proceso creativo. Entonces, hoy en día, pues tú estás encargado de muchos puestos importantes, como bien lo mencionabas, y me llama la atención respecto a esto de la ciencia. Entonces, hay algunas personas que piensan o consideran o pueden llegar a caer en el estigma, el cliché, de no querer relacionar la ciencia hacia algo más creativo o hasta cierto punto artístico, porque piensan que la ciencia es como algo muy estricto, y es como prueba, error, punto. Y la creatividad es un poquito más extensa. Entonces, ¿qué puedes hablarnos respecto a ese tema, ese punto? Bueno, muy bien, me encanta la pregunta por dos razones. Primero, porque es un tema en el que particularmente en nuestra universidad estamos generando una nueva propuesta de valor de la investigación desde la creatividad. Y la segunda parte es porque al escucharte veo que esa necesidad de esa nueva propuesta de valor no es solo de nosotros, sino es global. Sí. Entonces, al respecto, ¿qué te digo y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Yo estoy convencido que el método científico, vamos a llamarlo así como tú lo mencionaste de la pregunta, la hipótesis, etcétera, el método científico tiene una relación muy estrecha con el proceso creativo. Y me explico, cuando tú planteas una pregunta de investigación, lo que estás haciendo es definir un reto desde la perspectiva del proceso creativo. ¿Qué sucede cuando tú haces el método científico y no tienes en cuenta la creatividad? Llegas a una pregunta de investigación que generalmente surge desde una revisión de un estado de arte y en esa pregunta surge
probablemente de esas lecturas de revisión de literatura. Pero es la pregunta que normalmente sale y es la primera pregunta que tú empiezas a resolver porque crees que es la pregunta correcta. Entonces, primer problema desde el método científico que entra a resolver la creatividad es que debes emplear el tiempo necesario para encontrar esa pregunta correcta. Y esa pregunta correcta no parte solamente de una revisión de literatura, sino parte de varios elementos que el proceso creativo te empieza a generar para que llegues no solo a la pregunta correcta, sino la pregunta que te puede potenciar soluciones innovadoras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en creatividad llamamos los retos? ¿Verdad? Entonces, cuando tú relacionas la pregunta de investigación con el reto, empiezas a encontrar las preguntas correctas que pueden potenciar mejores soluciones. Esa es, para no extenderme, un ejemplo, pero tú puedes seguir dentro del proceso del método científico. Por ejemplo, en el método científico tú generalmente planteas una solución, que es la solución que a veces termina siendo la misma solución desgastada que se ha dado en lo que tú encuentras en los papers. Mientras que si tú metes la creatividad, te das cuenta que hay muchas posibles soluciones y empiezan en el proceso creativo a identificar cuál es la mejor solución que puede potenciar innovaciones frente a una pregunta que ya también pasó por un proceso, y ahí es donde entra la creatividad, que es una conexión permanente entre procesos de divergencia y procesos de convergencia. Genero muchas preguntas y selecciono la más apropiada. Genero muchas soluciones y selecciono la más apropiada para trabajar. Ok. Me parece bastante interesante porque justo el día de ayer, en otra entrevista que tuvimos la oportunidad de tener aquí para el podcast, si no me equivoco, Tim nos hablaba respecto a que muchas veces ocupamos muchos recursos, tiempo, energía, tratando de buscar la respuesta correcta, pero como tú decías, a la pregunta incorrecta. Entonces, cuando estamos empeñados en todo un camino, pero sorpresa, estamos yendo hacia la dirección errónea. Y cuando todo esto, pues a lo mejor nos pudimos haber ahorrado tiempo, recursos, energía, estabilidad, estrés, etcétera. Pero todo por no haber hecho un buen planteamiento desde un inicio. Entonces me parece algo bastante interesante esto que nos mencionas y nos compartes. Ahora, hablando respecto a este tema de la universidad, ustedes pues tienen mucha experiencia, claro, día a día con las nuevas generaciones. Entonces me imagino que también se enfrentan ante este problema, bueno, vamos a llamarlo problema porque en algunos lugares es así, en otros no tanto, respecto a la evolución y la tecnología que hoy en día ya tenemos. Obviamente bien sabemos que los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, son una herramienta que podemos ocupar ampliamente para diferentes objetivos. En este tema de la creatividad, ustedes se han enfrentado ante un obstáculo donde la tecnología ha llegado a ser, ¿qué? ¿Una ayuda o más bien una pared para algunos jóvenes? ¿O depende más respecto a la persona que la esté ocupando en cuanto a su proceso creativo? Bueno, pues ahí te digo, voy a orientar la respuesta a un asunto de cómo la tecnología contribuye al desarrollo del pensamiento creativo que se promueve desde las universidades. Y ahí te debo decir que que desde la pandemia, pues esa fue una pregunta que tuvimos nosotros que afrontar, de cómo nosotros podemos, en ese proceso que veníamos llevando en la universidad y que el profesor Héctor Ramos contribuyó muchísimo a ese desarrollo, cómo nosotros podíamos seguir trabajando con los estudiantes para desarrollar ese proceso creativo. Y desde la pandemia y después de la pandemia, eso ha sido, la tecnología ha jugado un rol fundamental porque ya la tecnología de hecho contaba y se han desarrollado nuevas herramientas que facilitan ese proceso. ¿Me explico? Aunque claramente, como uno puede hablar en otros temas, es mucho mejor tener el contacto presencial. Cuando eso no es posible, la tecnología te permite interactuar de una manera cada vez mejor, de manera virtual, de manera remota. Entonces eso ha permitido que nosotros, incluso después de pandemia, esos procesos formativos en solución creativa de problemas, los llevemos a cabo incluso a nivel de programas doctorales, donde también abordamos este asunto. Entonces, primero, la tecnología es un dinamizador que nos permite llegar a más personas y poder
expandir esa idea o esa misión que tenemos desde la universidad de formar más jóvenes, y no solamente jóvenes, sino en general a diferentes comunidades en el desarrollo del pensamiento creativo. La tecnología ha sido un facilitador. Y voy a decir, y la pandemia nos generó algo positivo en ese sentido, porque nos enseñó que sí podíamos hacerlo. Y durante la pandemia nos tocó aplicar ese pensamiento creativo para encontrar las maneras. Y lo segundo es que eso es un tema cíclico, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos ha ayudado a generar unas competencias en los estudiantes y de nuevo, no solo en los estudiantes, en el desarrollo del pensamiento creativo. Y eso ha permitido potenciar el desarrollo de soluciones tecnológicas que también hacemos particularmente desde la investigación. Porque aquí te quiero decir, por ejemplo, que la manera en que nosotros aplicamos con los profesores, aquí me voy a parar en los profesores investigadores, a desarrollar propuestas para financiar recursos de investigación grandes, de 1, 2, 3 millones de dólares. Y la manera en que nosotros estamos haciendo ahora es a través de un proceso creativo de co-creación de esas propuestas que estamos llevando a cabo. Y eso nos ha permitido tener unas mejores propuestas de valor en términos del desarrollo de tecnologías que, producto de ese proceso creativo, llaman la atención del financiador. Aquí me están proponiendo que van a desarrollar tecnologías diferentes a las que todo el mundo me está proponiendo. ¿Por qué? Porque ya está instalado en la mentalidad del investigador que la manera de generar estas propuestas es a través de la puesta en práctica de ese pensamiento creativo que hemos venido desarrollando en ellos. Ok. Bueno, me parece bastante interesante y me encanta como toda esta base que ya tienen bien estructurada que compartes con nosotros respecto a esta visión, estos planes que tienen tanto a mediano, corto, largo plazo y toda esta inyección que quieren generar en las nuevas generaciones, en los jóvenes, para que el día de mañana, pues obviamente sí sabemos que ellos son al fin y al cabo los que se van a encargar de todo esto en un futuro cercano, pero ya teniendo esa mentalidad que a ustedes como profesores muchas veces pues les corresponde como empezar, ¿no? Aquí son las bases y a lo mejor a algunos profesores ya no les va a tocar ver muchos de los resultados ya a larguísimo plazo, pero desde aquí es cuando empieza todo y eso me parece algo muy interesante y algo que siempre pues es digno de admirar de los profesores, ¿no? Que muchas veces no llegan a considerar o llegamos a considerar algunos alumnos, si soy sincero. Ahora cambiando un poco el tema respecto a esto que nos mencionabas en cuanto a la creatividad y el proceso, obviamente pues ustedes tienen un programa, ¿no? Y tienen como una base a seguir, unos ciertos pasos como institución y me atrevo a decir que hasta como un equipo de trabajo más interno, pero nos podría compartir más de un rango personal, ¿usted qué hace por sí mismo para implementar, aumentar, mejorar o seguir puliendo sus habilidades creativas como individuo? Muy bien, pues la respuesta es poner en práctica lo que le pido y lo que enseño a mis estudiantes a todos los niveles, porque si tú no lo interiorizas, pues va a ser muy difícil que la gente te crea y que realmente la gente vea esos resultados. Entonces, al interiorizar y sobre todo, que es algo que yo le digo a los estudiantes cuando les enseño todas estas herramientas, si, no esperen a que termine este curso para que las pongan en práctica. Salgan de esta clase y miren cómo esto les contribuye en su desarrollo profesional y personal. Y eso es lo que yo hago. Entonces, cosas tan simples como el romper ciertos hábitos conscientemente. Uno tiene muchos hábitos y en especial una persona como yo que soy ingeniero y que debo decirlo, aunque estoy en el tema de creatividad, pues soy una persona obsesiva con el orden y con los procesos, etcétera. Cuando uno se da cuenta de eso, primero es tomar conciencia. Cuando tomas conciencia de que tienes un hábito que debes romper, tomas acción para romper. Entonces piensa en algo tan simple como la manera en que tú te vas desde tu lugar de trabajo a tu casa. Todas las veces te vas a través de la misma ruta, utilizas el mismo medio de transporte, y entonces tú dices, aquí yo veo una rutina que no me está
de pronto permitiendo ver posibilidades de cosas que todavía no sé qué van a pasar. Y cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Hoy voy a decidir que voy a tomar una ruta diferente. Hoy voy a decidir que voy a dejar el carro en mi casa y voy a tomar un transporte diferente. O me voy a ir a pie, o me voy a ir como sea. Y ahí tú primero empiezas a programar tu cerebro para ese tipo de acciones. Que en ese ejemplo tan simple, lo que te está diciendo es, si haces esto en esto, algo tan simple, puedes llevarlo a algo más complejo y empiezas a ver unos resultados diferentes. Y te voy a contar la anécdota porque lo hice así. Entonces, en alguna oportunidad yo necesitaba conversar con una persona muy clave en mi trabajo y no había podido concretar esa cita. Y un día dije, voy a poner en práctica lo que le digo a mis estudiantes, hagan ese ejercicio simple. Y me fui a mi casa, yo vivo muy cerca de mi casa, dejé el carro guardado y dije, me voy a ir caminando. Y en esa caminada me encontré a esa persona y entonces dije, ah caramba, mire qué cosa tan sencilla, que un poco fortuito, pero si yo no hubiera hecho ese ejercicio, pues no me hubiera encontrado a esa persona. Entonces, ¿cuántas cosas nos estamos perdiendo por entrar en esa rutina? Entonces, el primer mensaje es, ¿cómo le digo a mis estudiantes que rompan hábitos creativos? Hablándole de cómo también yo los rompo y encuentro cosas que son interesantes. Eso tan simple es una manera de interiorizar un hábito de romper con hábitos. Crea un hábito creativo rompiendo con hábitos que no son creativos, que son hábitos que realmente no te permiten encontrar cosas diferentes. Si te puedo explicar un poquito esto, es presta atención a lo que ignoras normalmente. ¿Qué ignoras cada día y que puedes prestar atención? Entonces, pues las estudiantes pueden venir a clase y decir, esto es lo que he notado yo hoy, que nunca he notado antes. Entonces van haciendo un poco de ejercicio así. Y la otra pregunta que puede ser muy, muy útil es cuando tienes muchas ideas, y eso es lo que le digo a mis estudiantes, es que ¿qué es lo que hemos ignorado hasta ahora con todas estas ideas? ¿Qué es lo que nos falla? ¿Ah? En inglés se dice, what are we missing out? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta? Y cuando la gente se empieza a pensar más allá de esos detalles, ahí está el terreno creativo, porque miran más allá. Absolutamente. Eso me parece bastante interesante y hasta cierto punto voy a ocupar la palabra divertido, porque es justo eso, ¿no? Digo, en esta semana, Héctor no me va a dejar mentir, hemos hablado mucho de la creatividad y el jugar. Y es eso, el romper con estigmas, con la rutina, un poco de suerte también, lo veníamos mencionando en la entrevista de ayer, y es algo que creo que debemos de considerar bastante si es que queremos atrevernos, ¿no? Como que se oye muy cliché, hasta como algo político, ¿no? El cambio está en uno, pero es una realidad. O sea, sí. Realmente si nosotros no lo hacemos, pues ¿quién más lo va a hacer? Yo estoy todo por ponerlo de una manera concreta. Entonces yo cuando voy a la clase, si me tengo que preguntar siempre esto, ¿qué es el valor añadido que yo doy a mis estudiantes que ningún profesor lo da? Entonces, ¿qué es lo diferente que hago yo? Pero también con valor, ¿no? Sí. Y entonces hay un aspecto social, hay un aspecto emocional y un aspecto cognitivo, y yo toco los tres para desarrollar a la persona y no solo a la mente. Es una manera de verlo. Y mira, y voy a ponerte un ejemplo muy rápido de algo que estaba haciendo antes de esta reunión. Ajá. Y es, o sea, siempre piensa de qué otra manera puedo hacer esto. Sí. ¿De qué otra manera puedo hacer esto? Si tú vuelves eso una rutina en tu mente, empiezan a pasar cosas, y te lo resumo muy, muy puntual, porque aquí no solamente lo que tú hagas con tus estudiantes en tu vida personal, sino también yo siendo director de investigaciones de la universidad, pues hay muchas decisiones directivas que tomamos y que las tomamos de manera colegiada con la comunidad universitaria. Entonces, para darte el ejemplo muy concreto, en este momento, hace unos minutos, estábamos definiendo una reunión que vamos a tener con todos los directivos de la universidad, decanos y demás, para conversar sobre cómo va a ser nuestra universidad en el 2032. Y esa puede ser una reunión donde nos sentemos todos y las reuniones normales. Pues decidimos con el vicerrector, y estábamos reunidos en esto, que vamos a hacer un juego de póker. Y lo que vamos a hacer es, diseñamos una serie de preguntas en unas cartas de póker, y vamos a tener unas mesas como una mesa de póker. Estamos hablando de las fichas y que nos vamos a colocar acá, y el sombrerito de dealer y todas las cosas, para a través de esa dinámica
empezar a sacar el resultado que necesitamos, y es cuáles son las apuestas que esta universidad va a tener desde el punto de vista académico para saber cómo es que nosotros vamos a orientar las inversiones que hagamos en la universidad. Entonces, fíjate que cuando uno piensa eso de una manera diferente y lo lleva, por eso en esta universidad se respira el tema de la creatividad, está dentro del ADN de la universidad, dentro de la propuesta de valor de la universidad. Y ese juego no existe. Ese juego lo creamos en una semana y media con 4 reuniones. Y creamos, y ahorita estábamos concretando porque la reunión es el lunes. Okay. Y van a estar los decanos, va a estar el presidente de la universidad, va a estar el provost, va a estar todo, y van a llegar a un ambiente donde, entonces eso es volver rutina, algo que, no rutina, pero sí volver costumbre, el pensar siempre de qué otra manera lo puedo hacer. Sí, yo quería hacer una conexión con esta creación del juego de póker, que es como un ambiente de casino, un ambiente más relajado, un ambiente más de voy a divertirme aquí trabajando. Eso es parte de lo que conocemos y sabemos de cómo ayudar a que la gente se convierta en un poco, que te dé más información y que un poco se relaje un poco más y no intente siempre tener la razón. Y estar un poco más en un ambiente más colaborativo, pero es algo muy parecido a lo que decía Tim Herson de los muñequitos. Marionetas. Los de Shell, los ejecutivos de la petróleo, les trajo esos muñequitos que le ponías en la mano, como, ¿cómo se dice? Marionetas, ¿no? Ajá, sí. Y decía, bueno, no hables tú, que hable la marioneta. Hola, tengo este problema. Los ejecutivos en la mano. Pues eso les ayudó muchísimo a conectarse y decir toda la verdad y no estar siempre pues defendiéndose como si estuviesen ante un juez, ¿no? Ese es el problema que tiene la gente. Siempre quiere pues tener la razón y estar luchando por su idea, que mi idea es la mejor y tal y cual. Entonces, es abrir un poco este abanico de posibilidades, ayudar a la gente que conecte con su imaginación, ayudar a la gente que tenga una coherencia estratégica en su imaginación. Todo esto es posible a través de un juego. Y eso es lo que está detrás de lo que César está hablando. Ajá. Y quería notar algo que es muy importante. Y para que estas cosas pasen, fíjate que te digo, estábamos preparando esto con el vicerrector. Entonces, tiene que haber ya una cultura organizacional que abrigue eso. Porque si no se da eso, pues probablemente él sería una persona que no está dispuesta a tomar esos riesgos. Pero ya la organización está dispuesta y ve que funciona. Y además él es una persona que tiene también como esa mentalidad ya orientada a busquemos cosas diferentes. Entonces es muy importante crear ese mindset que está abierto a este tipo de acción. Y eso me parece bastante interesante y sobre todo me da como un panorama más amplio a futuro, que hasta con esperanza. Porque digo, si hoy en día yo, estoy en mis 20s, tengo una mentalidad enfocada en cuanto a que pues, hay que tomar ciertas cosas con seriedad, profesionalismo, etcétera, pero muchas veces eso impide, como lo venimos platicando, llegar a ese punto creativo. Y el saber que hay otras instituciones alrededor del mundo que ya los mismos profesores, los rectores, los directores ya están en este mismo mundo, en este mismo cerebro de vamos a intentar cosas nuevas, vamos a romper estigmas, vamos a romper paredes, vamos a atrevernos a intentar cosas nuevas para llegar a soluciones mejores. Esto me encanta porque estos mismos profesores, como ustedes, están plantando esa semilla en las nuevas generaciones que el día de mañana van a ser los nuevos profesores, los nuevos rectores, los nuevos directores. Y pues me imagino hacia largo plazo cómo va a estar, espero en Dios, de todas esas instituciones, todos esos grupos, equipos de trabajo, pero ya todos en ese mismo, como dicen, mindset de que somos creativos. Y a lo mejor si hace unos 20, 15, 40 años que yo estaba en la primaria, secundaria, yo sabía de estas reuniones y eran muy diferentes, y eran muy formales, y vamos a ver esas reuniones hasta como algo ya súper antiguo, ambiguo, de que llegaban con sus portafolios y se sentaban y hasta se debatían. Y ahora ya es resolver problemas desde otro tipo de solución, algo más creativo. Y creo que esa es una visión a largo plazo muy buena.
y me da una nueva visión a mí también a lo que vamos a llegar en ese momento como sociedad, ¿no? Bueno, tengo una pregunta yo para César, si puede darnos algún ejemplo de casos de estudiantes, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? No los de doctorado, pero los más jóvenes que han tenido clases de creatividad, quizá varias de ellas han podido ejercitarla y después, ¿cómo han usado esa creatividad? ¿Tienes alguna historia, algún éxito que la universidad ha tenido? Hay varias historias. De hecho, hay un libro recientemente que publicó John Cabra, y ahí en ese libro aparecen, él le pidió pues a varios profesores que pudieran compartir algunas de estas historias y están ahí publicadas. Pero voy a mencionarte una, y aquí tal vez lo que voy a decir es, detrás de esas historias hay un profesor que ha motivado y ha disparado que esas cosas pasen. Y te voy a decir el caso de una profesora del área de Derecho, del área de Leyes. Una profesora que manejaba un curso que se llama Deontología del Derecho. No te voy a decir de qué trata el curso, pero son de esos cursos que uno dice, ay Dios, este curso es muy, muy pesado, muy pesado. Entonces esta profesora que empezó a darse la oportunidad de entrar en estos temas de creatividad, ha diseñado varias cosas a las cuales se han vinculado sus estudiantes. Una de ellas, por ejemplo, había un tema de la clase que era unos discursos o unas conversaciones sobre Platón, ¿sí? El filósofo. Pues esas conversaciones sobre Platón podían ser muy, muy, muy complejas, y ella lo que hizo fue que hizo algo así como una obra de teatro donde los estudiantes se prestaron para disfrazarse de romanos y empezaron a andar por toda la universidad, y iba adelante la persona que iba hablando sobre Platón y los demás iban atrás caminando, como sucedía en la antigua Roma. Y entonces se volvió entre un juego, entre una obra de teatro, y al final todos se apropiaron de los temas que querían apropiarse sobre Platón. Eso no puede pasar en un salón de clase. Primero, el estudiante, incluso ellos, fueron los que dieron muchas de las ideas que llevaron a ese tema. Otro ejemplo con la misma profesora y con la misma clase. Un tema muy complejo que siempre abordaban y donde los estudiantes no participaban porque era demasiado complejo. La profesora decidió llevarse a un hermoso golden, un perro, se lo llevó a la clase, y la profesora lo que hacía era que tenía una pelota de tenis y entonces hacía la pregunta, y el estudiante que respondiera a la pregunta, porque se había preparado antes, le botaba la pelota, y al botar la pelota él la cogía, el perro se iba para allá y el perro se le quedaba al lado del estudiante, y el estudiante lo acaricia y juega con el perro como recompensa a haber dado la respuesta. Ese tipo de cosas, claramente cuando los estudiantes se prestan para, y entonces los estudiantes empiezan a construir sobre esas estrategias, y esas cosas empiezan a pasar. Y el perro se llama Marqués y tiene cuenta en Instagram, y entonces empiezan a darse una cantidad de cosas, y al comienzo los profesores que estaban cerca al salón de clase donde eso pasaba, pues un poco se molestaban porque el perro ladraba, y cómo así que perros en el salón de clase, y entonces ya se volvió costumbre que este tipo de cosas pasen. Y así hay muchos ejemplos donde los estudiantes mismos empiezan a crear cosas porque ven en el ejemplo un poco lo que tú decías, qué es lo que haces tú en tu vida como profesor para poder irradiar eso. Ese tipo de cosas se las permiten profesores nuestros. Sí, quería nada más mencionar el libro. Creo que estás hablando de Infusing, lo dice en inglés, pues creo que está en inglés. Infusing Creative Thinking into Higher Education. Ese libro. De Cindy Burnett y John Cabra. Lo tengo aquí, pero no va a salir muy bien, pero ahí sale un poquito. Está disponible en Amazon. Pero bueno, es que hay muchas historias, porque muchos otros profesores que también han escrito sobre su trabajo en la creatividad. Entonces, quería promocionar ese libro. A propósito, con John, escribimos un capítulo del libro que está en revisión, sobre un poco hablando de ese proceso que ha vivido la Universidad, la UNAM. Qué bien. Pues ya cuando esté disponible me lo haces saber, y también podemos promocionarlo, ese libro, o donde salga ese.
Claro que sí, doctor, gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, bueno, hablando de este tema que nos mencionan en estas entrevistas, hemos tenido a bien preguntarles a nuestros entrevistados, pues, que nos den tips o consejos a nivel estudiantil, académico, para cómo mejorar nuestro desempeño y creatividad. Pero en este caso se me hace bastante interesante lo que hemos estado platicando durante estos minutos. Y ahora me gustaría convertir la pregunta y pedirte que si nos va a hablar respecto a consejería, pero porque también este material lo ven muchos profesores y lo ven también gente de alta posición, ¿no? En cuanto a la academia, en cuanto al trabajo. Entonces, ahora, ¿cómo les aconseja, qué tips les da a ellos como instructores, como docentes, como líderes, para hacer ese cambio en cuanto a su proceso creativo, en cuanto a su manera de enseñar, de trabajar, de liderar, que también le va a traer un beneficio pues a los que están asumando o bajo su responsabilidad? Ok. Bueno, pues lo primero, lo que te decía es, hay que trabajar, hay que interiorizar y hay que sentir que personalmente esto es algo que a mí me sirve. No solo desde mi práctica docente, sino desde mi práctica personal. O sea, entender que el desarrollo del pensamiento creativo son habilidades para la vida, no son habilidades solo para el trabajo. Cuando yo entiendo eso y cuando yo pongo en práctica eso y veo los resultados en mi vida personal, me doy cuenta que puedo empezar. Entonces, lo primero es decirle a esos profesores que se arriesguen, ¿no? Tal vez la palabra no arriesgarse, se den la oportunidad de encontrar y de estudiar un poco más este tema del desarrollo del pensamiento creativo. Y las universidades hoy en día brindan diferentes espacios para eso. Esta cada vez es un tema, afortunadamente, en el que muchas universidades han entrado más gracias a personas como Héctor y como otras personas de la comunidad internacional que hemos venido abriendo los ojos a esto. Con la ayuda de, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que dice de la importancia de las habilidades para el siglo, cada vez lo actualizan más, para el 2025, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo siempre aparecen ahí. Entonces, que se metan ahí porque esto es como la inteligencia artificial. Esto es algo en el que no nos podemos negar, tenemos que entrarle, ¿verdad? Lo segundo es que cuando lo hagan, lo pongan en práctica y al ponerlo en práctica se van a encontrar que hay un caldo de cultivo maravilloso que son los estudiantes. Los estudiantes gritan que quieren mucho de eso. Los estudiantes gritan todo el tiempo que quieren nuevas maneras de poder vivir su experiencia académica universitaria, nuevas maneras de aprender, donde el foco sea el aprendizaje más que la enseñanza. Entonces, ese tipo de cosas hacen que los profesores que ya tienen un mindset listo, empiecen a generar nuevas alternativas. Y en eso hay muchísimos apoyos. Y el otro mensaje es que de pronto es el primer punto, que hay que intervenir organizacionalmente en nuestras instituciones educativas. Porque un profesor que quiera hacer muchos cambios, pero que se encuentre con una universidad rígida, pues va a encontrar unas dificultades para poder avanzar. Entonces, hay que trabajar para que desde el punto de vista directivo, y eso se trabaja de la misma manera que digo, hay que cambiar ese mindset para que los directivos, los encargados de tomar decisiones, se vuelvan unos aliados claves en el despliegue de estas estrategias. Cuando tú cambias la organización, cambiar la organización también, que sé que habrán probablemente estudiado este framework de la creatividad de las 4 Ps, cuando tú intervienes el ambiente organizacional, entendido desde el ambiente físico, pero también del psicológico de la organización, creas un espacio favorable donde personas que tienen un mindset pueden desarrollar todo ese potencial a través de pues, unos procesos que el pensamiento creativo y la solución creativa de problemas particularmente propician. Entonces es intervenir desde lo organizacional primero para que se empiece a desplegar una nueva cultura que promueva este tipo de cosas. Los estudiantes, con ellos no hay que hacer nada.
no hay que hacer mucho, digámoslo más bien. Con lo que tenemos que trabajar mucho es con el nivel directivo y con los profesores para que empiecen a trabajar con mayor apertura en este tipo de culturas. Sí, quería comentar una cosa, es que el cambio cultural para cambiarlo a un sistema un poco más creativo, el liderazgo, los líderes educacionales tienen bueno, pues que admitir, que comprobar y que adoptar esta mentalidad, como decías, más creativa, que creer en eso, porque eso les va a llevar no solo a promocionar cambio creativo, sino también a ayudar a la gente a corregir o aprender de los errores que siempre se hacen. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Pues me parece algo bastante importante todo lo que hemos mencionado y hablado aquí. La verdad es que creo que se ha complementado mucho estos últimos episodios. Digo, creo que por eso es Discovering Creativity, el nombre del podcast, no en balde. Pero la verdad es que sí, cada una de las personas que hemos tenido aquí el honor, el privilegio de poder tener aquí como invitados y entrevistar, pues nos han aportado muchísimo. De verdad que esto que se está grabando es una mina de oro, de verdad. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo. No sé si Héctor tenga algo más que añadir. Bueno, también es una colaboración entre el Instituto San Miguelense y la Universidad Texas A&M y la American Creativity Association. Son como 3 grupos. Sí. Y bueno, pues Claudia está detrás de esto como yo y hemos metido a estudiantes, a profesores y a todas las personas que quieran conectar con el mundo creativo, ¿no? Con personas que son expertos en esta área. Entonces, pues es una experiencia como para Esteban, como para mí, para todos los que estamos involucrados aquí, incluso a Luis también. Sí. Y bueno, pues esto pues es una acción y una estrategia creativa de intentar algo nuevo, ¿no? Con sus problemas. He tenido estudiantes que se han quejado. Pero da igual, porque la mayoría pues se lo han pasado muy bien y han aprendido mucho. Es una oportunidad única. Pero bueno, sí. Esto es más que nada para que las personas que van a oír esto pues sepan un poco de qué va estos programas. Pues muchas gracias, César. No, sí. A ustedes y felicitaciones por esta iniciativa. Como bien lo dices, es parte de interiorizar y poner en práctica lo que uno predica. Eso me parece fabuloso que tengan este espacio. Cuenten no solamente conmigo, sino con la Universidad Autónoma de Bucaramanga para todas estas iniciativas y que vayamos, de hecho, creando también una comunidad universitaria alrededor de esto, que es lo que de alguna manera están haciendo con este podcast. Entonces, felicitaciones y bueno, muy atento a apoyar en lo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, César. Un placer, un gustazo y gracias por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros. De verdad que me la he pasado muy bien. Y también gracias a Héctor por la oportunidad. Un placer. Vale. Un placer. Luego, chao. Bye bye, cuídense.